la primera carta a Corintios, del verso 1 al verso 16. Usted puede leer en su Biblia o ahí lo van a proyectar también en la pantalla, y los que están en Zoom va a aparecer ahí en su computador o su teléfono. Segundo capítulo de la primera carta a Corintios. Dice así nuestro apóstol Pablo: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Cristo y de éste crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino que con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Quiénes son los que entienden a Dios? Los que lo aman. Ahora bien, dice Pablo, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Déjeme cambiar acá para seguir leyendo. El Espíritu de Dios que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura y no puede entenderlo porque no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Pablo sigue hablando, viene del capítulo 1 hablando sobre la forma en que definimos qué es el poder, ¿verdad? Pero aquí quiero hacer una pequeña pausa. Nosotros podríamos pensar, si pasamos al capítulo 2, ¿por qué Pablo sigue hablando sobre el mismo tema? ¿Verdad? Si nuestras Biblias tienen un número grande, dice 1. Terminó, hace un espacio. 2. Pero Pablo sigue con el mismo discurso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que recordar que Pablo no escribió pensando en los versículos y en los capítulos. Pablo simplemente escribía. La división en capítulos y versículos no es
parte de los textos originales de la Biblia. Digamos así, los autores bíblicos no escribieron sus textos pensando en estas divisiones. Estas divisiones aparecieron muchísimo más tarde. Por ejemplo, los capítulos son del siglo XIII más o menos. Entonces, siglo XIII son 1200 años después, cuando un hombre dice, ¿y qué pasa si tomo, por ejemplo, la carta a los Corintios y hago divisiones por capítulos? Los versículos son más tardíos todavía, son del siglo XVI, imagínense. Primero aparecieron los capítulos y después, 300 años después, otro hombre dijo, ¿y si voy poniendo numeritos chiquititos, espaciados, yo encontraría más fácil la lectura? Porque yo podría decir al que escucha, mire, vayan al 3:17. Y uno, chic, chic, ¿cómo lo hace hoy día? 3:17, ahí está, ¿verdad? Pero el hombre que escribió no escribió con ese sentido, simplemente escribía. Y pareciera, como pasa acá, que las divisiones temáticas que hace Pablo no necesariamente coincide con las divisiones que nosotros hicimos después. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, claro, como les digo, la división en capítulos y versículos es una buena herramienta porque nos ayuda a ubicarnos, ¿ya? Facilita la búsqueda de un pasaje, facilita la lectura, pero no debe considerarse, cuando nosotros leemos el texto, una parte integral del texto, ¿ya? Entonces, partimos el capítulo 2 de Corintios sabiendo que es el mismo discurso que Pablo venía trayendo desde el capítulo 1. Cierra la pausa. Seguimos. Para los gentiles, el conocimiento entonces es poder. Y para los judíos, el poder hubiera sido el restablecimiento de este Mesías que viene a destruir el imperio romano, ¿verdad? Y Pablo lo que dice frente a estas dos posturas es que ambas están equivocadas, porque el Evangelio revienta, extrapola todo tipo de poder humano, porque aunque suene absolutamente como una locura, no hay mayor poder que el que está en Dios por medio del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Y Pablo empieza este capítulo entonces contando su propia experiencia, ¿verdad? Él dice, yo mismo, cuando anuncio el Evangelio, no lo hago con elocuencia y sabiduría. Es como si Pablo dijera así, yo no hablo a ellos, ¿verdad? Yo no hablo como los eruditos griegos que ustedes están acostumbrados. Yo no soy un maestro sofista como lo que ustedes están acostumbrados a escuchar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, más bien les hablo de Cristo porque no quiero que ustedes dependan, que ustedes basen mi fe en sabiduría humana. Y esto es una interpretación mía. Es como si Pablo dijera, yo no quiero que ustedes basen su fe en mis lindas palabras. Pablo está diciendo, yo no estoy aquí para hablar bonito, como lo hacen los maestros griegos. Porque todo el que predica está llamado a comunicar la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Miren, aquí, y es por eso, digamos, y aprovecho de comentarles, es por eso que desde este púlpito, a mí, por ejemplo, me incomoda dar ejemplos personales o ejemplos familiares o contar anécdotas. Hay pastores que son muy buenos para las anécdotas.
Pero el púlpito no es para hablar de experiencias propias, mías. El púlpito no es para caer bien, el púlpito no es para ser simpático. Y a veces pasa, queridos, queridas, en nuestros púlpitos, que la anécdota, la talla, es tan buena y la prédica tan mala, que uno se va para la casa y si te preguntas, ¿cómo estuvo la prédica? Buena, buena. ¿Y de qué te acuerdas? Y de lo que te acuerdas es de la anécdota. Pero no te acuerdas, lo primero que te acuerdas es de la anécdota y no de lo que se enseñó de la palabra. Y eso no puede ser. Entonces, es un poco lo que está diciendo Pablo aquí. Yo vengo a hablarles de Cristo y Cristo crucificado. Nosotros los pastores y las personas que tenemos la bendición de estar en los púlpitos tampoco hemos sido llamados para manipular a las personas por medio de la emoción. ¿Somos seres emocionales? Sí, somos seres emocionales, por supuesto. No podemos esconder nuestras emociones. No debemos dejar nuestras emociones afuera de nuestras iglesias. Pero los predicadores, los pastores y las pastoras no hemos sido llamados a manipular a las personas emocionalmente. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Porque fíjense, si yo ahora empezara a emocionarme y Henry me mira y como ve que me estoy emocionando, toma la guitarra y empieza con unos acordes melosos. Y todos acá a lo mejor podríamos terminar muy emocionados. ¿Sí? Sí. Por medio de la emoción a veces se pide plata en las iglesias, por ejemplo, de manera desmedida. Y las personas entregan incluso de lo que no tienen. Emociones. Emociones desde nuestros púlpitos. Pero nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio, las buenas noticias y eso. Porque cuando las predicaciones se centran en Cristo, ¿sabe qué pasa? Es el poder de Dios el que acompaña la palabra. Y es ese poder el que transforma vidas, no las palabras bonitas de un predicador. Ahora, claro, en una rueda de amigos, frente a la parrilla, ya que estamos en fiestas patrias, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí, pues. Ahí hablaremos de las cosas de la vida, ahí conversaremos de muchas otras cosas, pero aquí, desde el púlpito, nosotros somos llamados a predicar a Cristo y a comunicar de su justicia, de su esperanza y de su amor. Y eso, como dice Pablo, es lo que nosotros debemos hacer con sumo cuidado, con temor y temblor. Porque la iglesia, queridos, la iglesia es del Señor. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es nuestra. Miren, la sabiduría de Dios no es como nuestra sabiduría. Cuando las personas conocen a la sabiduría de Dios por medio de la cruz de Cristo, sus vidas son transformadas y su forma de vivir es transformada. Toma las decisiones de manera diferente. Sus prioridades son otras. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos a descubrir cosas que solo están preparadas para los que aman a Dios y en Él esperan. Ahora,
La revelación de todas estas cosas solo depende del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien muestra el amor de Dios y nos da sabiduría de parte de Dios para que nosotros tengamos el entendimiento necesario para comprender la salvación que viene por medio de Jesucristo. Pero yo no sé si a alguno ha pasado, eh, y este es uno de los pocos ejemplos personales que doy en mi vida, que cuando yo no conocía al Señor, para el desayuno mi papá tomó la decisión, después de conocer al Señor, de que todos los días el desayuno iba a leer un salmo. Entonces nos sentábamos en la mesa, leíamos el salmo y solo después podíamos comer. Y yo no conocía al Señor. Entonces yo llegaba a la mesa antes, abría la Biblia de mi papá y veía el tamaño del salmo, porque cuanto más largo el salmo, más nos íbamos a demorar a empezar a tomar desayuno. Y yo, perdón, yo no estaba ni ahí con el salmo. A mí lo que me importaba era la comida. Entonces, eh, claro, hoy día parece una anécdota, pero para el momento que conocí al Señor, eso me trajo mucha vergüenza frente al Señor, mucha vergüenza. Y me sentí eh, tremendamente arrepentido frente al Señor, porque después leía los salmos y lloraba, lloraba, y leía los salmos y lloraba, y decía, ay Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo es el que te habla? Los salmos siempre estuvieron ahí. Si mi papá los leía y yo, a mí no me decía exactamente nada, ¿verdad? Pero a partir del momento en que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, entonces algo nos transforma, algo nos hace clic, ¿verdad? Y nos cambia toda la vida. Vean el verso 12. Yo lo voy a leer. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Querida iglesia, miren, entendemos la cruz, y por eso hablaba de la lectura de los salmos, solamente por la gracia que Dios nos ha concedido. Ya la ha concedido. Ya está hecho. La gracia Él nos ha concedido. Entonces ya no es necesario sacrificios, ya no es necesario expiación, y no podemos tampoco pensar que vamos a ganar el perdón de Dios por nuestros propios méritos, por ejemplo. Porque el perdón ya fue entregado, el sacrificio ya fue consumado. Nuestros pecados ya han sido redimidos por medio de Jesús una vez y para siempre, solamente por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con ese perdón? Ya es decisión de cada uno de nosotros y nosotros. Pero el perdón ya ha sido concebido. Entonces, no vivamos la vida de capa caída, reclamando por todo, porque su gracia, la gracia de Dios, ya ha sido concedida. Así que más bien vivamos la vida agradecidos, confiados, esperanzados, porque la locura de Dios nos ha transformado y solo de Él dependemos. ¿Y por qué nosotros podemos vivir así? Podemos vivir así porque tenemos
la mente de Cristo. Mente que ha sido revelada a nosotros por medio de su Espíritu. Y entonces, a partir de allí, a partir de ese lugar, a partir del momento en que Dios me habla, enfrentamos la vida, encaramos los desafíos, miramos los problemas del día a día por medio de Jesús y por medio de la vida comunitaria que se da en la iglesia. Porque ser cristiano, queridos y queridas, es poner la cruz sobre todas las demás cosas. Porque dependemos de Cristo y de la mente de Cristo. Ahora, pregunta. ¿Saben cómo viven los que tienen la mente de Cristo? La respuesta es muy sencilla. Viven buscando amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Eso hacen las personas que tienen la mente de Cristo. Así que, hermanos, hermanas, amigos y amigas, mi invitación en esta tarde es que vivamos la vida. No huyamos de ella. Incluso no usemos nuestras iglesias para huir de vivir la vida, sino que todo lo contrario, seamos completamente responsables de nuestras vidas y del mundo que nos rodea. Y vivamos conscientes de que vivimos bajo la gracia de Dios. Porque fuera de Dios no hay nada. Y no hay sabiduría humana que se compare a la gracia del Señor. No hay, no hay. La clave entonces es que nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, porque sólo así vamos a descubrir y disfrutar de esa gracia que Él ya nos ha concedido. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú nos entregas por medio de ella, Señor. Te damos gracias porque por medio de tu palabra te conocemos y nos enamoramos más de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta gracia merecida que tú nos has concedido por medio de la cruz, Señor. Y te pedimos también, Señor, que tú nos capacites para vivir la vida por medio de esa misma gracia. Que cada vez que abramos nuestras bocas, Señor, o que hablemos por medio de nuestros actos, Señor, tu Espíritu Santo esté ahí, Señor, ayudándonos, eh, entregándonos, Señor, de tu gracia, para que de esta manera, Señor, nosotros podamos cumplir con tu voluntad también, Señor. Danos tu mente, danos la comprensión, Señor, de tu reino, Dios. Danos un mejor entendimiento, Señor, de esa maravillosa cruz, Señor, que nos trastornó y que cambió completamente nuestras vidas. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.